Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a aprender a diligenciar la solicitud de conciliación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la fecha. Esta fecha por ningún motivo puede ser igual a la fecha de solicitud del servicio. ¿Por qué? Porque esta fecha corresponde a la fecha en que ustedes van a radicar la solicitud ante el centro de conciliación. La fecha de solicitud del servicio corresponde a la fecha en la que la persona por primera vez acudió a nuestros servicios. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta fecha de erradicación de la solicitud? Porque es a partir de ahí el momento en el cual empieza a contar el término de suspensión de la prescripción. Entonces es de vital importancia que ustedes tengan muy en cuenta esa información al momento de diligenciarla. Posterior a ello vamos a diligenciar los datos del usuario. En este caso tenemos a la señora Ana Sofía López Rodríguez, de 37 años de edad, con sus números de cédula y fecha de nacimiento. Pero si ustedes observan, acá tenemos en blanco los datos tanto de casa o apartamento como de conjunto. ¿Por qué? Porque muy probablemente esta persona no reside dentro de un conjunto residencial y por ende únicamente se coloca la dirección de la casa. La demás información que ustedes no tengan o que no aparece registrada debe ser el espacio dejado en blanco. No le coloquen no aplica ni ninguna otra información adicional. Acá también pueden observar ustedes, no se colocó información relacionada con otro teléfono de contacto ni dirección de correo electrónico. En el formato, acá cuando ustedes hablan conflicto relacionado con, aparecen unas líneas en blanco. Lo ideal o lo que ustedes deben hacer es indicar cuál es el objeto por el cual se está citando a la audiencia de conciliación. En este caso, la señora está citando para fijación de cuota de alimentos, reglamentación de custodia y cuidado personal y régimen de visitas. Si únicamente vamos a hablar del régimen de visitas, entonces relacionado con modificación del régimen de visitas. Si es para aumento de cuota, relacionado con aumento de cuota. Si es para disminución de cuota, lo mismo. Y si es para el cobro de alimentos atrasados o adeudados, se debe colocar en ese sentido la pretensión, pago de alimentos atrasados o adeudados. En los datos del convocado, esencial que por lo menos ustedes tengan nombres y apellidos de la parte convocada, su número de cédula y los datos de contacto. En algunas ocasiones manifiestan que no es posible conseguir la dirección física, pero si ustedes cuentan o el usuario cuenta con la dirección electrónica o el número de teléfono, se podría iniciar el trámite de conciliación. En datos del convocado 2 no colocamos nada porque únicamente la conciliación es entre papá y mamá, y tampoco datos de persona jurídica porque la conciliación es entre personas naturales. En los hechos, entonces, lo importante es indicar que el conflicto inició hace cuánto tiempo. Acá nos van a pedir si son semanas, meses o años, y narrar los hechos de forma clara, precisa y concisa, que sean debidamente clasificados y calificados. Entonces, como es un proceso de fijación de cuota de alimentos, reglamentación de custodia y visitas, únicamente debemos indicar quiénes son los padres. Por eso decimos en el hecho primero que los padres son Ana Sofía y Eduardo, cuando el nombre del niño, cuándo nació y el documento donde consta su nacimiento, que es el registro civil con este indicativo serial. Tienen que tener en cuenta también que los hechos van redactados en primera persona, nunca en tercera persona. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer de cuenta que quien está diligenciando el formulario es el usuario directamente. Y hecho segundo, acá el usuario nos está diciendo que nunca han reglamentado los tres aspectos que está solicitando en esta conciliación. ¿Por qué es importante el tema del indicativo serial? Acá les explico. Este es un ejemplo de registro civil de nacimiento reciente, de los que la mayoría de ustedes van a empezar a recibir de sus usuarios.
pero acá en la esquina superior izquierda aparecen unos números que dicen NUIP. No se puede colocar el NUIP por una sencilla razón: ese número puede cambiar en algún momento. Los que hayan nacido, por ejemplo, entre el año 2000 al año 2010 aproximadamente, van a ustedes observar que ese NUIP está conformado por números y letras, es decir, es alfanumérico, y a futuro no sabemos si este NUIP vuelva a cambiar o no, mientras que el número del indicativo serial nunca va a cambiar y nunca se va a alterar. ¿Por qué? Porque este número, que es el que aparece acá en la esquina superior derecha, corresponde a ese formato que diligenció en su momento la autoridad correspondiente para registrar el nacimiento de ese niño o de esa persona. O sea, en este caso, por ejemplo, el 37, 92, 81, 29 es único e irrepetible y nunca va a ser modificado. Teniendo eso en cuenta, volvemos entonces a nuestra solicitud. También indicar de dónde es el documento, si lo expide una notaría o una registraduría. Habiendo plasmado los hechos, vamos entonces con nuestras pretensiones. Aquí la señora nos está indicando que solicita que se le otorgue la custodia y cuidado personal de Fernando, que el señor Eduardo aporte una cuota de 200.000 pesos en favor de Fernando, que el señor asuma el 50% de los gastos de educación y salud del niño, que el señor suministre 3 mudas de ropa al año por valor de 150.000 pesos cada una, y que las visitas queden cada 15 días los fines de semana. ¿Cómo determinamos la cuantía? Sumamos el valor de las pretensiones que está pidiendo la señora. 3 cuotas de 150.000 pesos nos da 450.000 pesos, más 200.000 pesos de la cuota de alimentos serían 650.000 pesos. Ese es el valor de la cuantía. Cuando estos formatos van con cuantía indeterminada, por ejemplo, cuando lo que vamos a reglamentar o a modificar es únicamente el componente de visitas o el componente de tenencia, custodia y cuidado personal del niño. Por lo demás, en familia siempre ustedes deben determinar la cuantía. Documentos que vamos a aportar: como mínimo la fotocopia de la cédula de la señora y la copia del registro civil de nacimiento de Fernando Antonio. Importante: si esta conciliación o esta solicitud fuera, por ejemplo, para el cobro de unos alimentos adeudados, es decir, que estas personas ya hubieran ido antes a otro centro de conciliación, a una comisaría o a una defensoría de familia, o dentro de un trámite de divorcio o sentencia judicial de fijación de cuota de alimentos se hubiera pactado la cuota, es necesario también aportar ese documento que antecede. Ya aquí únicamente quedaría faltando es la firma del usuario con su número de cédula y este cuadro que lo diligenciamos los asesores de área. Entonces espero que el video haya sido de utilidad y cualquier otra inquietud que ustedes tengan la pueden evacuar con cualquiera de los asesores del área. Una vez diligenciada la solicitud de conciliación, vamos a proseguir a elaborar las citaciones para la audiencia. En el formato, en la parte de fecha, vamos a colocar la misma fecha del día en que radicamos la solicitud, es decir, la que colocamos en nuestra solicitud de conciliación que ya previamente firmó el usuario o la usuaria. Los formatos vienen con varios espacios en blanco. Aquí yo ya me tomé la molestia de adelantar un poco y diligenciarlo. Como se pueden dar cuenta, viene señor, señora, pues estamos hablando de una señora, lo modificamos para que quede en femenino. Dirección, acá debemos incluir eventualmente, si la persona vive en algún conjunto residencial, el interior o el número de la casa y el número del apartamento. El municipio, el teléfono de contacto que tenemos de la parte, en este caso, como ustedes lo pueden ver acá arriba, estamos hablando del solicitante, y el correo electrónico si también contamos con esa información. Si no contamos con esos datos, pues únicamente los suprimimos. Aquí en la referencia
va a aparecerles a ustedes en el formato en blanco que se indique de manera sucinta el asunto de la audiencia. Acá pues ya hemos colocado que es para alimentos, custodia y visitas. Y posteriormente únicamente debemos diligenciar este espacio que va a aparecerles a ustedes en los formatos en blanco, en donde vamos a colocar cuál es el asunto o el objeto de la conciliación, que tiene que ser el mismo que plasmamos en nuestra solicitud de conciliación. Ya el dato de las fechas y la hora se los va a suministrar a ustedes el centro de conciliación una vez que radicada la solicitud. Acá, como ustedes observan, aparece acta de conciliación número. Ese número de radicados se los va a suministrar a ustedes el centro de conciliación una vez el asesor encargado de la audiencia autorice el documento o lo revise. En la fecha colocamos que fue el 24 de junio del 2020 porque fue la fecha en que celebramos la audiencia de conciliación que estamos trabajando de manera de ejemplo. Y aquí nos va a aparecer ante el conciliador o la conciliadora. Venimos hablando de una mujer que fue la conciliadora, entonces colocamos los nombres de la persona que hizo las veces de conciliador habilitado por el centro de conciliación. Dese en cuenta que el formato viene tanto en femenino como en masculino. Entonces acá cambiamos el designada por designada. Para dar trámite a la solicitud de conciliación realizada por la señora, aquí va la usuaria, la solicitante, igual viene él o la señor, señora, entonces lo dejamos la señora. ¿Qué fecha? La fecha en que ella nos suministró a nosotros la solicitud debidamente diligenciada, firmada y quedó radicada. Reitero que no es la misma fecha en que la usuaria solicitó el servicio. Y aquí eventualmente los nombres de las partes convocadas. Posterior a ello identificamos a las personas que comparecieron a la audiencia, como en este caso que únicamente tenemos un convocante y un convocado. Hay también casos en los que se puede presentar litis consorcio por alguna de las dos partes, es decir, vamos a tener pluralidad en la parte convocante o pluralidad en la parte convocada, y en ese caso pues deberemos colocar la misma información de acuerdo a las personas que asistan. Si alguna de las partes asiste con apoderado, se colocará dentro de la parte que corresponda los datos del apoderado y se hará alusión a que existe en calidad de apoderado de esa parte. Luego de eso, el formato nos pide a nosotros que diligenciemos los hechos. Ustedes podrán darse cuenta, son los mismos hechos que previamente yo había plasmado en la solicitud de conciliación. No tienen por qué modificarlos porque únicamente es copiar y pegar. Igual va a suceder con las pretensiones. Ustedes podrán revisar, son las mismas pretensiones que se habían establecido en la solicitud de conciliación. Esta parte del considerando, lo único que ustedes deben modificar es esta parte de acuerdo total. Allá en el formato les aparece a ustedes subrayado y en amarillo, ya sea acuerdo total o parcial. Ustedes deben también suprimir esa parte que está resaltada e indicar únicamente si el acuerdo es total o parcial. También tener en cuenta que durante el documento aparecen ciertos espacios en rojo o que dicen que tienen que ser suprimidos por ustedes, entonces toda esa información hay que borrarla. Una vez hecho eso, pues procedemos entonces al primer ítem de nuestra conciliación, que va a ser el tema de tenencia de cuidado personal o custodia de cuidado personal del menor. En este caso, el acta que les aparece a ustedes como borrador en OLIS trae los espacios el, la, los, dependiendo si estamos hablando de niño, niña o varios niños o varios niñas. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tienen que ir redactando el documento para que quede coherente. Yo no podría colocar aquí, por ejemplo, la menor, ¿sí? O los menores y hablar únicamente de Fernando, porque estamos hablando en singular y en masculino. El tema de custodia quedó en cabeza de cuidado personal, quedó en cabeza de la señora Ana Sofía.
diligenciamos y colocamos la información de ella, nombres y apellidos completos. Lo demás no deben cambiarlo. El ítem cuarto corresponderá a la residencia que fijen los padres para el niño, que va a ser la misma dirección que la madre nos suministró a nosotros en el caso que estamos manejando en la solicitud de conciliación. No la coloqué para que ustedes vean la diferencia en donde hay algunos espacios en el formato en blanco y otros que yo ya he diligenciado para que sepan dónde deben cambiar los ítems. Posteriormente miramos el tema de la cuota alimentaria. Aquí es muy importante que siempre aparezca el nombre del señor o de la señora que va a estar obligada a suministrar la cuota de alimentos. ¿Por qué? Porque el acta de conciliación o los acuerdos mejor que quedan dentro del acta de conciliación, ya lo dijimos, tienen que ser claros, expresos y exigibles. Y si a mí me colocan el progenitor, progenitora, pues entonces no me queda como muy claro quién de los dos debe cancelar la obligación. Lo primero que establecemos en el numeral 1 del literal B, como ustedes pueden ver, es que el progenitor, es decir, Eduardo Pérez López, se obligó a suministrar 200.000 pesos por cuota de alimentos. Luego de eso establecemos la forma en que se va a pagar la cuota. En consultorio, nosotros procuramos el empleo de medios tecnológicos. ¿Por qué? Porque esto permite que las partes puedan demostrar posteriormente si efectivamente se cumplió o no en debida forma con el pago de la obligación. ¿Por qué? Porque si el dinero se quedó establecido que tenía que pagarse en una cuenta de ahorros determinada en tal fecha, pues solo basta con solicitar los extractos de esa cuenta para constatar que efectivamente se cumplió o no con la obligación en la forma pactada. Hay escenarios en los cuales las partes manifiestan que no tienen cuenta de ahorros. Se puede mirar entonces la posibilidad de que ellos abran una, ya sea en DaviPlata, Nequi o cualquier otra plataforma similar, para que el dinero ingrese por esa vía, o entonces que el pago se haga a través de giro electrónico. En el caso en que ustedes opten por el giro electrónico o los usuarios opten por el giro electrónico, se debe indicar que el costo del giro va por cuenta de la persona que debe pagar la cuota. Es decir, que si yo voy a consignar 200.000 pesos, debo asumir los 5.000 o 7.000 pesos de más que me implica a mí hacerle el giro por baloto o efecti a la persona, más no descontárselos. Es decir, yo no puedo coger los 200.000, descontar a los 7.000 del giro y consignar 193.000 pesos. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo con el acta de conciliación. Los espacios en blanco que ustedes ven son únicamente en ese ítem los relacionados con el número de la cuenta de ahorros, el banco y el titular, que eso se va a diligenciar el día de la audiencia. La fecha se procura que siempre sea entre los primeros 5 días calendarios de cada mes por un efecto práctico, y es que dentro de los primeros 5 días las personas tienen que pagar lo relacionado con arriendo o con colegios. Entonces siempre se procura que el pago sea dentro de los primeros 5 días. No obstante, las partes son libres de establecer otra fecha, pero se sugiere que sea los primeros 5 días de cada mes. Y como estamos haciendo la conciliación en junio, pues ya esta cuota empezaría a regir a partir del mes siguiente, es decir, julio. También puede presentarse el escenario en el que una de las partes diga: no, mire, empiéceme a pagar, para el caso práctico, no desde junio ni de julio, sino por allá desde septiembre. Si las partes así lo convienen, nosotros no podemos ir en contra de ese acuerdo de las voluntades, pero sí hacerles ver la importancia de que eso quede completamente claro dentro de los acuerdos. El aumento de la cuota, por norma general en consultorio, aplicamos a partir del año siguiente, en el mes de enero, conforme al salario mínimo legal. Para este caso en particular empezaría a partir de enero de 2021, como yo ya lo coloqué acá. En los formatos en blanco, pues esa información deben completarla ustedes. Adicionalmente, pues vamos a reglamentar lo relacionado con los gastos adicionales del niño en materia de salud y que no los cubra el POS. Acá este porcentaje aparece en blanco. Lo ideal es que se asuman esos gastos 50-50 y
indicar que acá la señora Ana Sofía tiene que exhibirle al señor las facturas para que posterior a ello él proceda con el pago de esas sumas de dinero que a él le corresponden a la cuenta que ya se ha establecido previamente. Entonces, por colocar un ejemplo, si se tuvo que comprar algo, un gasto médico del niño que no lo cubrió el POS y eso costó 100.000 pesos, la señora toma una foto de la factura, se la envía por cualquier medio idóneo al señor Eduardo y dentro de los 5 días siguientes él debe consignar los 50.000 pesos que le corresponden por esa factura de 100.000 pesos. ¿Listo? Acá en el numeral 5 no lo corregí para que ustedes se dieran cuenta cómo vienen redactados los formatos. Entonces acá dijimos que quien debe suministrar es el padre, hacemos claridad de los nombres de él, que se compromete a entregar 3 mudas de ropa. Yo siempre he sido partidario que deben ser 3 o en casos muy excepcionales 2, que se entregue una el día del cumpleaños en lo posible y las otras 2 en diciembre, pero reitero, las partes son libres de establecer la forma en la cual van a cumplir con esa obligación. Acá se dan cuenta, habla de menores, lo dejamos menor. Vamos con los gastos anuales escolares, únicamente acá es colocar el señor Eduardo Pérez López, los nombres de él, que se compromete a pagar lo mismo, el porcentaje. Siempre sugiero el 50%, las partes pueden pactar otra cosa y son libres, de acuerdo a lo que ellos manifiesten, incluiríamos o modificaríamos ese porcentaje. Gastos mensuales de educación de los niños, acá se dan cuenta lo que yo les decía, los o menores, entonces borramos menores y aquí dejamos únicamente el menor. Y el porcentaje lo dejen lo mismo, 50% de la pensión dentro de los primeros 5 días. Este ítem a ustedes les aparece como si el niño tendría que ser afiliado a una EPS, pero si ya el niño cuenta con afiliación al sistema de salud, ya sea en el régimen subsidiado o en el régimen contributivo, se modifica la cláusula para que quede de esta forma. En cuanto al tema del subsidio familiar, únicamente es colocar que el señor se obliga a entregar el cheque de subsidio familiar los primeros 5 días de cada mes. En caso que no lo tenga vigente, pues hacer esos trámites y aquí colocamos la fecha en números y en letras de cuando debe cumplir con ese trámite y empezar a entregar el subsidio familiar. En cuanto a la crianza, pues acá dejamos establecido que la señora Ana se obliga a invertir los dineros que ella recibe en la crianza, educación y demás situaciones del niño. Acá nosotros tenemos una cláusula penal que si las partes la quieren pactar, pues está bien, y si no, pues hay que suprimirla, que es una penalidad equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y se hace la claridad que si el pago no es un día hábil o festivo, pues podrá realizarlo el día siguiente. Visitas, no lo quise diligenciar porque este es un tema bastante complejo y ponerles a ustedes un ejemplo sería sesgarlos en cuanto a la forma en que ustedes tienen que manejar el tema de las visitas. ¿Por qué? Porque lo importante de las visitas es preservar el vínculo familiar. Ejemplo, a veces las partes colocan que el papá puede visitar a los niños todos los días de 3 a 5 de la tarde, otros colocan que una vez al mes, otros cuando estamos hablando de vigilantes del sector, trabajadores del sector salud o del sector de la seguridad o cualquier otro sector similar que les implica el cumplimiento de turnos o la modificación abrupta de sus horarios, pues se modifica el tema de visitas de tal forma de que estas puedan ser en los días de descanso del señor, siempre y cuando
no se cruce con las obligaciones del niño o con los deberes del niño. Entonces, por eso, pintarles a ustedes un escenario respecto a visitas es demasiado complejo y los sesgaría mucho. ¿Qué es lo importante? Reitero, que se mantenga el vínculo familiar, que se haga claridad por lo menos con quién va a pasar vacaciones el niño, en qué fechas, establecer también las fechas de Navidad. Yo sugiero alternarlas, un año Navidad con el papá, el otro año con la mamá y viceversa, el año nuevo un año con el papá y el otro con la mamá, pero pues eso ya digamos que lo manejará cada uno de ustedes en la forma particular. Sí tienen que ser muy claros ustedes en el momento de reglamentar las visitas, establecer, por ejemplo, dónde se va a recoger al niño y dónde se va a entregar. ¿Para qué? Para evitar inconvenientes a futuro. Listo, siempre se sugiere que se entregue y se deje el niño en la casa familiar y las visitas no pueden estar restringidas, por ejemplo, que la señora diga, es que no quiero que cuando él visite al niño no esté la novia presente, o que sea el señor el que diga yo me opongo a que ella se lleve al niño el fin de semana para compartir las visitas. No, mientras no haya una decisión judicial de por medio que impida el contacto o limite las visitas entre padres e hijos, nosotros no podemos restringir ese derecho. No tenemos la facultad ni la potestad para hacerlo. Eso le corresponde directamente al juez de familia. Pero reitero, ser muy claros en los horarios, fechas y lugares en los que se va a recoger al niño y se va a dejar. Paz y salvo, establecemos que mientras se cumplan con las obligaciones aquí pactadas, pues las partes estarán a paz y salvo entre ellas. Se les hace la advertencia que este documento presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Tienen que tener en cuenta que acá no hay cosa juzgada absoluta, sino es únicamente respecto de los aspectos que quedaron consignados en el acta. ¿Por qué? Porque el día de mañana, en 6 meses, en un año, puede que las partes tengan la necesidad de modificar los acuerdos a los que aquí llegan. Ya digamos, es el cuerpo del acta de conciliación, cómo deben modificarlo. Acá importante, hay que diligenciar esta información, que el acta, les reitero, el número se los va a dar el centro de conciliación, la fecha pues será el día en que hicimos la audiencia, y aquí el nombre de las partes. Entonces decimos Ana Sofía y Eduardo Pérez. Siempre tengan presente que se les ha reiterado mayúsculas y negrillas cuando estamos hablando de nombres o cifras de dinero, y de igual forma las sumas de dinero o fechas indicarlas tanto en números como en letras. Ahora bien, partamos de la base que se convocó a la audiencia de conciliación, pero no llegó una de las partes. En ese caso vamos a expedir constancia de inasistencia de una parte. Lo único que colocamos acá es el nombre de la parte que solicitó la audiencia de conciliación, su documento de identidad, la fecha en que radicó la solicitud de conciliación y el nombre del convocado o convocados. Volvemos al tema. Acá está en masculino, pasamos a femenino y aquí quitamos y dejamos únicamente el. Quitamos el la y quitamos la al final del señor para que el documento nos quede bien. Con el número de cédula hacemos alusión a la fecha en que se convocó la audiencia, números y letras, y la hora, números y letras. Y hacemos constancia que la persona que asistió fue únicamente la señora Ana Sofía, el objeto de la audiencia de conciliación, que va a ser el mismo objeto que colocamos en nuestra solicitud de conciliación: fijación de alimentos, visitas y custodia. Fecha en que se llevó la diligencia y quien no se presentó, en este caso el señor Eduardo.
hacemos alusión a que no presentó su excusa dentro de los 3 días siguientes y que pasados esos 3 días no se justificó la asistencia y que por eso se procede a expedir la constancia entregándosela a la parte interesada. Pero entonces viene la pregunta: si esta conciliación fue realizada el 24 de junio del 2020, ¿cuándo debemos expedir la constancia? Entonces miramos nuestro calendario y vemos que la audiencia de la conciliación fue el día 24, que la parte tiene después de la audiencia 3 días para justificar de una asistencia. El primer día sería el jueves 25, el segundo día el viernes 26 y el tercer día el martes 30. ¿Por qué pasó del 26 al 30? Porque sábado y domingo no se cuenta y el lunes 29 es día festivo de acuerdo con el calendario nuestro para el año 2020. Entonces, ya pasaron los 3 días, reitero, 25 y 26 y 30, pero en esa fecha no se expide la constancia. La constancia se expide es al cuarto día. ¿Por qué al cuarto día? Porque reitero que el señor tiene 3 días para justificar la inasistencia, 25, 26 y 30. Y si yo expido una constancia el 30, por ejemplo, a las 10 de la mañana, y resulta que a las 4:59 de la tarde ese señor fue y justificó su inasistencia, pues hay un error garrafal y se estaría vulnerando el derecho al debido proceso de esa parte. Por eso la constancia se expide al cuarto día. Los 3 días son para que él justifique, pero nuevamente soy insistente, la constancia se expide al cuarto día y se cuentan son los días hábiles, no contamos ni sábados, ni domingos, ni festivos. Siguiente documento que ustedes van a tener que diligenciar en el evento en que ninguna de las partes asista es esta constancia de inasistencia de las dos partes. Incluimos el nombre de la parte convocante con su número de cédula, la fecha, insisto, en que radicó su solicitud de conciliación en el centro y a quién se citó. En este caso únicamente a Eduardo. Vuelvo y les digo, puede que exista un litisconsorcio por alguno de los extremos, entonces en ese caso se debe colocar bien sea la pluralidad de convocantes o la pluralidad de convocados. Y aquí nos dice, con el fin de solucionar diferencias surgidas en materia de, colocamos el objeto de la solicitud de conciliación, que cuál fue, fijación de alimentos, custodia y visitas. Hacemos claridad que la audiencia fue programada para el día de hoy a las 10 de la mañana, números y letras y negrillas, que las partes fueron citadas en debida forma. Aquí hacemos claridad, les voy a resaltar la forma en la que se citó a las partes. Si fue por correo físico, por correo electrónico, por llamada, mensaje. Recuerden que en conciliación podemos notificar o convocar a las partes a audiencia por cualquier medio que sea idóneo y eficaz, y por lo tanto la norma nos exige que en estos tipos de constancias hagamos claridad en la forma en la que se notificó a la parte. Si fue por correo certificado, pues acá colocamos, pues está citado en debida forma mediante correo certificado. No debemos de hacer nada más. Posteriormente, el formato nos dice 3 días hábiles para justificar su inasistencia, y como es una constancia de inasistencia, ya dijimos 3 días hábiles para justificar. Si la audiencia fue el 24, sabemos que la constancia la vamos a expedir el 1 de julio. Continuamos con la constancia de no acuerdo. ¿Cuándo vamos a elaborar este documento? Cuando las partes, habiendo sido convocadas a la audiencia de conciliación y habiendo asistido después de haber
dialogado con ellos e intentar las fórmulas de arreglo correspondientes, no se pudo lograr que ellos pudieran solucionar su controversia. En ese evento, nuevamente, aquí ustedes se dan cuenta, dice que el señor, entonces modificamos la señora Ana Sofía López, identificada con el número de cédula, si lo colocamos, solicitó, reitero, el pasado 1 de junio, que fue la fecha. Ustedes van a recordar en que se diligenció el formato de solicitud de conciliación y quedó radicado en el centro. Que citó al señor, acá modificamos, Eduardo Pérez, a fin de solucionar diferencias surgidas con ocasión de, y colocamos el objeto, que es el mismo, reitero, de la solicitud de conciliación. Y ese objeto era fijación de cuota de alimentos, custodia y visitas. Acá, dependiendo si es hombre o mujer el conciliador, en este caso estamos hablando que fue una conciliadora, entonces modificamos la suscrita conciliadora. Deja constancia de que citó a las partes a las 10 de la mañana del 24 de junio del 2020. Deja constancia de quienes asistieron. Ahí únicamente modificamos si es hombre o mujer de acuerdo a una de las partes. Colocamos los nombres, mayúsculas y los demás datos de identificación, números de cédula, direcciones, correos electrónicos y teléfonos. Acá sería el señor. Pretensiones, hacemos el mismo ejercicio que con el acta de conciliación. Copiamos las mismas pretensiones de la solicitud y las pegamos o las transcribimos acá. Y una vez hecho ese procedimiento, pues únicamente se deja constancia que se intentó llegar a un acuerdo con las partes, que no fue posible alcanzar ese trámite y que por lo tanto las partes quedan en libertad de acudir a la jurisdicción. En este evento la constancia sí se expide con la misma fecha del día de la audiencia. Recordemos acá arriba dijimos que la conciliadora había citado para el 24 de junio a las 10 de la mañana y el documento por lo tanto debe salir con la misma fecha, 24 de junio del 2020, y ya nos faltarían son los datos tanto de las partes como del conciliador o conciliadora. Siguiente documento es suspensión de audiencia de conciliación. Acá tengan en cuenta lo que les decía, hay unas partes que aparecen en rojo, eso lo suprimimos. Dejamos constancia en que el 24 de junio se llevó a cabo la audiencia con la conciliadora designada para tal fin. Quién asistió como convocante, quién asistió como convocado y dejamos constancia que ellos decidieron suspender la audiencia de conciliación. Acá nos dice que expliquemos el motivo. ¿Cuáles son los motivos? Ya a manera de ejemplo, acá cuando yo borré lo que estaba en rojo, lo pueden ver ustedes, por ejemplo, que necesitan analizar una liquidación de una deuda, traer otra cotización, vincular a otra persona. Para ese tipo de eventos es que podemos expedir este tipo de documento. ¿Listo? Es diferente la suspensión del aplazamiento y ya lo vamos a ver a continuación. Acá tenemos la constancia de aplazamiento. ¿Cuándo es el aplazamiento? Cuando todavía no se ha llevado a cabo la audiencia de conciliación, pero las partes están de acuerdo en mover la fecha. Por ejemplo, que la audiencia de conciliación era para hoy 24 de junio del 2020, pero debido a toda la contingencia que estamos pasando por la emergencia sanitaria, no fue posible el desplazamiento del convocado al centro de conciliación. Entonces, él debe enviar antes de la audiencia su comunicación informando que no puede asistir y que solicita que se reprograme una nueva fecha. En ese evento, si la solicitante o la convocante está de acuerdo en que se reprograme la audiencia, pues expediremos esta constancia de aplazamiento.
¿Cuándo más? Cuando eventualmente la parte manifiesta que no le es posible por asuntos de trabajo o alguna circunstancia particular de salud o algo similar que le impida atender ese día la audiencia. Volvemos al ejemplo, si la parte solicitante está de acuerdo en que se aplace, no hay ningún inconveniente y procederemos a expedir este documento. Acá es muy sencillo, únicamente colocar la fecha y la hora de la audiencia de conciliación, el nombre de la parte que asiste, acá nos dice si es convocante o convocada, nos pregunta, decimos que es convocante, los datos de la conciliadora, el motivo por el cual no se pudo llevar a cabo la audiencia, entonces acá podríamos colocar por aplazamiento, por enfermedad o por trabajo, o por encontrarse el convocado en otra ciudad y no poder desplazarse, y posterior a ello la fecha en que se llevaría a cabo la nueva audiencia. Esa fecha se las va a suministrar a ustedes el centro de conciliación. Y ya con esta damos por terminado el pequeño tutorial sobre los diferentes documentos y que deben tener en cuenta ustedes para diligenciarlos. Les reitero nuevamente, importantísimo que la fecha de los documentos, cuando nos diga la radicación de la solicitud, es la fecha en que el documento se radicó ante el centro de conciliación. No olvidar las negrillas, las mayúsculas y los números y letras cuando hablamos de fechas y cifras. ¿Por qué se los insisto tanto? Porque es uno de los criterios por los que más se devuelven documentos. Y no olvidar que en el acta de conciliación todos los acuerdos que ustedes estructuren deben ser claros, expresos y exigibles. No es más y espero sea de mucha utilidad, mucha suerte y cualquier cosa, cualquiera de los asesores del área de privado, estamos prestos a atender sus inquietudes.